Bien, el día de hoy vamos a hacer una revisión de los lineamientos que tienen que tomar en cuenta cuando vayan a hacer la emisión de un informe de avalúo. En realidad, el día de hoy vamos a ver cuáles deberían ser los lineamientos, la normativa que se debería tener en cuenta, a fin de que el informe que ustedes puedan emitir de avalúo sea lo más correcta posible y entendible a la vez. Posteriormente a esto vamos a ver acerca de la inscripción para el ODIN y cómo se hace el respectivo registro ante la ASFI para los peritos tasadores bancarios. Bien, vamos a empezar entonces con el informe de avalúo. Es necesario establecer lineamientos técnicos y jurídicos que deben observar los evaluadores privados y públicos en la emisión de un informe de avalúo. En la elaboración de un informe, el evaluador deberá emplear y comprender correctamente los métodos y técnicas comúnmente aceptadas para producir un informe técnico ajustado a la realidad y que sea además perfectamente comprobable. Todos estos días, todas estas jornadas que hemos tenido del curso Métodos para Avalúos de Bienes Inmuebles, ha sido justamente eso, ¿verdad? Poder darles estos métodos, estas técnicas que son comúnmente aceptadas a nivel internacional. Se debe evitar errores u omisiones que puedan afectar en el informe a la determinación del valor, que en realidad es la conclusión final, objeto de no perjudicar al cliente, terceras personas o al patrimonio de la nación. ¿Cuáles son los lineamientos que siempre deben de tener en cuenta? El informe de avalúo deberá tener objetividad, es decir, este informe debe basarse en criterios y datos comprobables con fuentes verificables. Ya hemos hablado al respecto hasta el cansancio. Deben, por favor, siempre colocar las fuentes de donde obtuvieron los datos. Deben tener además certeza de esta fuente. Toda información debe tener fuentes de reconocida profesionalidad y de ser necesario revelables. Transparencia. En el informe ustedes deben expresar las limitaciones o posibles fuentes de error, así como los supuestos que vayan a tomar en cuenta. Integridad y suficiencia. Debe contener el informe información que pueda permitir a un tercero concluir con el valor del avalúo sin que éste tenga que recurrir a fuentes externas. Es decir, debe tener todos los datos que sean verificables y además debe indicarse qué metodología han utilizado para que no necesite el perito revisor, en caso de que fuese el caso, tener que recurrir a fuentes externas. Además, debe tener la posibilidad de verificar los cálculos, siempre deben colocar los cálculos que ustedes han realizado, que puedan soportar este resultado final. Independencia. Deben ser realizados por profesionales que no tengan intereses en los resultados o en la utilización, así como ningún tipo de vinculación con las partes que vayan a afectar. Escúchame bien, no deben tener ningún tipo de parentesco, por ejemplo. De igual manera, no deben tener con bancos, instituciones de crédito, deudores, prestamistas o acreedores ningún tipo de relación de subordinación. Jamás vayan ustedes a un valor ya predeterminado. Tampoco deben de tener ningún tipo de dependencia o parentesco, ni estar en causales de recusación. Profesionalidad. Deben tener especialidad para su realización, conocimiento del lugar y obviamente el mercado de la zona. ¿Cuál es el contenido mínimo del informe de avalúo? El informe técnico de avalúo debe expresar en cada uno de los análisis efectuados y en la conclusión del valor un resultado que no dé lugar a interpretaciones erróneas, a fin de que el cliente o las personas que vayan a revisar este informe lo entiendan e interpreten correctamente. El contenido será el siguiente. Este es el contenido mínimo que deben tener ustedes en su informe de avalúo. Coloquen el formato que gusten ustedes, ¿sí? En realidad el formato viene a ser una especie de sello de ustedes, ¿sí? Es un distintivo de sus trabajos, ¿ya? Siempre les he pedido que a todos ustedes de que hagan sus propios informes de avalúos
con sus propios formatos. Ahora bien, posiblemente en algunas instituciones, por ejemplo, estas de intermediación financiera, hablamos de los bancos, cooperativas, en fin, posiblemente ellos ya tengan algún tipo de formulario o formato ya establecido en el que van a colocar solamente sus valores, ¿verdad? Pero ustedes siempre tienen la posibilidad de poder soportar todo esto con un informe adicional si gustan así. Es decir, un informe en el que ustedes van a colocar de dónde obtuvieron los datos, cuál fue el procedimiento que ustedes realizaron. El contenido mínimo deberá ser el siguiente. Deberán colocar todos los antecedentes del caso. La fecha de emisión del informe de avalúo, es decir, cuando están entregando el informe. Vigencia del informe. En esto hemos sido muy claros. La vigencia no puede ser mayor a un año. Datos generales del bien a ser valuado. Nombre de la persona o institución que estuviese solicitando este informe. Nombre del propietario o propietarios del inmueble valorado. Nombre del profesional encargado del avalúo. Aquí colocarán su título profesional, su matrícula y obviamente en un futuro no muy lejano una acreditación. ¿Ya? Esa acreditación seguramente nacerá en algún momento cuando tengamos la Sociedad de Peritos en Bolivia. Motivo del avalúo, si este es público o es privado. El respaldo jurídico, si fuese el caso. Y la metodología a ser empleada. Deberán también colocar el desarrollo del avalúo. Aquí van a ustedes precisar los valores o precios unitarios. Y además darán una descripción de las fuentes de donde obtuvieron estos datos. Deben hacer una descripción del proceso de recolección de estos datos, citando las fuentes. Si vamos a utilizar proyecciones, como hemos visto en días pasados, deben indicar los supuestos y los procedimientos para proyectar. Generalmente, ustedes deben colocar el Banco Central de Bolivia cuando trabajemos con estos índices financieros, ¿ya? Esto es lo mejor que pueden hacer. Si van a utilizar índices, deben indicar los usados y la fuente de donde fueron tomados. Análisis metodológico y las consideraciones previas a la conclusión. La conclusión, que es el valor final del avalúo, la documentación respaldatoria de este avalúo y un certificado de imparcialidad. Ese certificado de imparcialidad no es nada más que una declaración jurada. Ustedes van a tener esto que les voy a enviar más adelante, simplemente lo van a copiar y van a adjuntar a su informe de avalúo. Ya lo van a firmar. Es una declaración jurada que ustedes están haciendo con los puntos que vamos a ver más adelante. Bien, si fuese el caso que ustedes tengan que subcontratar a otra persona que tenga especialidad en una rama muy particular, ustedes deben siempre notificar al cliente de dicha asociación. Es necesario, ¿ya? Y ustedes no deben cancelar sus honorarios. Debe ser la persona que les ha contratado o la institución que les hubiese contratado. Si el evaluador no tuviese experiencia suficiente para realizar la inspección, podrá asociarse o contratar un evaluador calificado que pueda asegurar la correcta descripción del bien. En caso de necesitar de esta sociedad con otro evaluador, con experiencia además decisiva en el tipo de avalúo que ustedes están yendo a realizar, el evaluador debe notificar al cliente de dicha asociación o contratación, cuya contribución a la elaboración del informe de avalúo, en este caso la inspección del bien que el perito subcontratado realizó, debe ser reconocida en el mismo, ¿verdad? Ustedes deben colocar el nombre de la persona que les ayudó en este caso. ¿Cuál es ese certificado de imparcialidad? Como les digo, simplemente esto lo van a copiar, lo van a adjuntar a su informe de avalúo y nada más. Lo firman y listo. Todo informe técnico de avalúo debe contener entonces un certificado de imparcialidad, cuyo contenido deberá ser el siguiente. Y ustedes van a colocar de la siguiente manera. Colocarán: certifico que el informe es producto de métodos objetivos, científicos y aceptados. Certifico que no he sido influido por intención o sentimiento personal que pueda alterar los procedimientos, la metodología, el levantamiento de datos, convicciones, criterios y conclusiones. Certifico que no tengo interés directo, indirecto, presente o futuro con el bien que estoy valorando.
Certifico que no me liga con el cliente o propietario ningún tipo de lazo familiar ni otro. Certifico que he sido contratado para realizar el informe por mi carácter profesional, competente, consciente y responsable. Que he obtenido los datos de terceras personas o archivos públicos o privados necesarios para el estudio. Y estos son ciertos hasta donde alcance la buena fe de estos. Esto es justamente lo que les comentaba el otro día, ¿verdad? Ustedes cuando hagan este levantamiento de datos, obviamente cuando van a hacer el estudio de mercado de bienes que sean antecedentes, semejantes al que estamos yendo a valorar, obviamente tenemos en cuenta de que esas personas que les están dando esos datos lo están haciendo de buena fe. Certifico que no he exagerado ni omitido factor importante que puede influir en el resultado del informe. Certifico que no condiciono mis honorarios a un valor predeterminado o dirigido tal vez a favorecer a una de las partes, en el caso, por ejemplo, que fuesen peritos dirimidores, o dar un resultado condicionado a acontecimiento futuro. Que he elaborado el informe apegado y conforme a las normas técnicas, que he inspeccionado el bien o caso contrario debo identificar en el informe a la persona o personas que efectuaron dicha inspección. Certifico que no he recibido asistencia profesional importante en la elaboración del informe, o caso contrario, vamos a identificar al profesional que proporcionó dicha asistencia, especificando además el tipo de asesoría brindada. Bien, eso es todo lo que ustedes deben tener en cuenta en la emisión de un informe de avalúo. No es nada complicado, ustedes han visto, simplemente son algunos datos que debemos llenar. ¿Sí? Siempre sean objetivos, por favor, en estos datos. Bien, ese es el caso en que nosotros hacemos un informe de avalúo. Esta es la emisión de un informe de avalúo. Ahora bien, puede ser que en algún momento, como ustedes han visto estos días, por ejemplo, el informe de avalúo tenga que someterse a una revisión técnica de avalúo, ¿ya? O puede ser que en algún momento a ustedes los lleguen a nombrar peritos revisores. En este caso tendrán que elaborar un informe técnico que es muy diferente al anterior. El evaluador que firme un informe técnico de avalúo preparado por otra persona asume plena responsabilidad profesional, civil y penal por el contenido de dicho informe. ¿A qué nos estamos refiriendo? Mire, por ejemplo, en el caso que les comentaba el otro día del vertedero en Santa Cruz, por ejemplo, esta persona arguía de que había recibido ya los valores ya del terreno que había ido a valorar de otra persona o institución, ¿sí? Y que él solamente hacía una verificación de estos datos. Señores, eso no sustituye su responsabilidad. Es decir, si yo voy a firmar un informe técnico de avalúo, estoy asumiendo plena responsabilidad por la emisión de este informe. Plena responsabilidad. Y aquí no voy a decir fue preparado por otras personas, que otras personas son las que deberían ser en este caso juzgadas. No. En este caso he aceptado ser un perito evaluador, por lo tanto estoy asumiendo esta responsabilidad. Cuando un profesional revisor, es decir, cuando alguna vez a ustedes los nombren peritos revisores, deben revisar y hacer un reporte sobre los resultados de dicha revisión. Deben formar además una opinión sobre la adecuación y propiedad de este informe en revisión, indicando además la naturaleza del proceso de revisión que vayan a realizar. El reporte de revisión, como les indicaba anteriormente, es un producto diferente, tanto en su proceso como en su presentación, de un informe cualquiera de avalúo, ¿verdad? Revisar un avalúo requiere de la preparación de un reporte por separado, donde vayan a establecer ustedes los resultados de la revisión, ¿sí? De la revisión, no los resultados finales, sino la revisión que han hecho de los datos que el perito ha utilizado para el proceso del informe de avalúo. El revisor debe realizar la comprobación del grado de coherencia, integración y consistencia del informe a ser revisado. ¿Cuál es la normativa que ustedes deben de tomar en cuenta? Al revisar un informe de avalúo, el revisor debe informar sobre la revisión del informe técnico de avalúo, la fundamentación metodológica de este informe, deben revisar toda la información anexa, además,
y deben calificar este informe de avalúo. Al decir que estamos haciendo la revisión del informe de avalúo, debemos verificar, en primer lugar, la ubicación y la descripción del bien que se ha realizado. Debemos indicar la fecha del informe y fecha del reporte de revisión. Debemos dar una opinión sobre la veracidad de estos soportes técnicos y documentales usados. Debemos también dar una opinión sobre la veracidad y correspondencia de los datos levantados como referenciales. Aquí tendremos que ver la zonificación, tipo de construcción, edad y estado de conservación. Debe hacerse una opinión sobre la metodología y técnicas evaluadoras empleadas, explicando la razón por cualquier desacuerdo que ustedes tengan. Es decir, ustedes dirán, este evaluador no debería haber realizado mediante esta técnica o este método, el determinar este valor, porque correspondía esta o esta otra técnica. Deben verificar y revisar el cálculo numérico y matemático y estadístico que ha sido empleado por el evaluador. Finalmente, ustedes van a dar una calificación a este informe técnico de avalúo. Van a calificarlo y nada más. Hay 3 tipos de calificaciones posibles que ustedes pudiesen dar. El primero sería como técnicamente bien elaborado. Aquí tendría que darse que la certificación de los hechos y los datos informados por el revisor son verificados y además la opinión es favorable. Caso contrario, tendríamos 2 opciones. La primera, declarar como inadmisible. Inadmisible. Cuando ustedes vean que no se ha cumplido con las normas técnicas establecidas, o inverificable si no tenemos los datos suficientes para su revisión. En cualquiera de estos 2 casos, inadmisible o inverificable, ustedes pueden o deben en realidad comunicar por escrito al evaluador original a fin de que éste pueda complementar o suplementar los datos en el informe presentado. Al igual que en la emisión del informe de avalúo, en la revisión ustedes también van a preparar una declaración jurada que simplemente la van a imprimir, no vamos a volver a hacer redundancia en lo mismo, la van a imprimir y la van a adjuntar a su informe técnico original, ¿ya? A su informe de revisión. Bien. Pero también les había dicho, respecto a la vigencia de un informe, que este no puede tener una vigencia mayor a 1 año. Y esto es cierto. Ningún avalúo puede tener vigencia más de 1 año. En todo caso, antes de que termine este año, el año que tiene todavía valor este informe, ustedes pueden solicitar hacer una actualización. Ya pueden solicitar hacer una actualización de este informe que hayan presentado. Pero para esto es necesario de que se cumplan algunas normas al respecto. No cualquier informe de avalúo puede ser actualizado. Existe en realidad cierta normativa para que puedan actualizar. La actualización del avalúo es una extensión entonces al informe del avalúo original, donde van a reflejar el nuevo valor actualizado del bien para la fecha de actualización. La actualización de una evaluación consiste en la preparación de un informe de evaluación de alcance limitado con el objeto de revisar una evaluación anterior, tomando en cuenta el periodo de tiempo transcurrido, los cambios en el mercado que posiblemente pudiesen haber ocurrido en ese tiempo, y o algún otro requisito u otras circunstancias que puedan afectar al cambio del valor de la propiedad que se estudia. La actualización, señores, es un aspecto muy importante dentro de lo que es la evaluación. La actualización es un aspecto fundamental, yo diría. ¿Por qué? Muchas veces los bancos, alguna vez, nos piden o nos solicitan que hagamos un avalúo de un bien para que éste pueda ser utilizado, por ejemplo, respecto a una garantía hipotecaria, ¿ya? Pero resulta que puede darse que en el tiempo, escúcheme bien, en el tiempo, exista algún tipo de desfase económico, algún tipo de problema económico, como hemos visto que ha sucedido, puede ser social, puede ser político, puede ser
además sanitario, por ejemplo, como visto en el tema de la pandemia, en el que sea reflejar un nuevo valor actualizado. Y esto debería ser en realidad establecido por la ASFI, hacer un proceso de actualización, ¿ya? Debería. Porque muchas veces estos bancos prestan de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho un informe inicial. Pero puede ser que en el proceso, en el tiempo, este valor vaya cambiando. Sí, vaya cambiando. A pesar de que tenemos un valor de realización, es decir, hemos hecho un descuento, ¿se acuerdan? ¿De cuánto era el descuento que habíamos dicho que se debía hacer del valor comercial? Para un avalúo, por ejemplo, bancario, del 15%, ¿verdad? A pesar de que estamos tomando en cuenta este desfase, vamos a llamar así, este factor de ajuste para un valor de una propiedad, puede ser de que cambie notoriamente o notablemente el valor de esta propiedad. Esto ha ocurrido en los últimos años. El valor de las propiedades prácticamente han bajado en un 15%. Y no solamente estamos hablando en Bolivia, estamos hablando a nivel mundial. ¿Ya? Entonces debería ser necesario. ¿Por qué? Porque llegado el momento puede ser que el banco agarre y nos diga, mire, ¿cómo es posible que el valor actualizado o el valor actual de este bien sea tan bajo y usted ha metido la pata y todo lo demás, ¿no? Podrían increparnos o decirnos que hemos hecho de mala fe el avalúo. Pero sin embargo nosotros tenemos siempre ese aspecto en el que podemos sustentar, ¿verdad? Es decir, una actualización de un informe de avalúo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean por conveniente, deben hacer esta actualización o solicitar al cliente de dicha actualización. Cuando vean ustedes que ha existido un cambio notable en el valor de mercado del bien. La actualización de una evaluación consiste en la preparación de un informe de evaluación de alcance limitado, como les decía, con el objeto de poder revisar una evaluación anterior, tomando en cuenta el periodo de tiempo transcurrido, cambios en el mercado inmobiliario o algún requisito u otras circunstancias que puedan afectar el valor de esta propiedad. Ahora bien, como les mencionaba, existe cierto tipo de condiciones para actualizar. No todos los bienes pueden actualizarse, no todos. Se deben cumplir entonces las siguientes condiciones para poder aceptar una asignación de actualización. Si ustedes ven que, por ejemplo, no se cumple alguno de estos requisitos, pues simplemente no deben actualizar. Lo que deben hacer es un nuevo informe de avalúo. ¿Ya? Deben hacer un nuevo informe de avalúo. Ok. ¿Cuáles son estos requisitos? Son básicos y fundamentales. Que el evaluador original que hizo el avalúo y el cliente además que lo solicitó deben ser las mismas personas. ¿Ya? Deben ser las mismas personas. Solamente el perito original sabe qué métodos ha utilizado, qué criterios, qué convicciones ha utilizado, ¿sí? Cuáles han sido sus fundamentos metodológicos, además, para llegar a ese valor resultado del informe de avalúo. Por lo tanto, es muy importante de que el evaluador original haga el avalúo de actualización o la actualización de ese informe de avalúo. No puede ser actualizado por otra persona. El bien no debe tener cambios significativos desde el momento en que se realizó el informe original de avalúo. Debemos ver esto. Es decir, si por ejemplo ha habido una remodelación, ha habido una ampliación de la propiedad, obviamente el valor ha cambiado notablemente. O puede ser, por ejemplo, de que haya cambiado alguna norma de uso de suelo que le den otro valor a esa propiedad. Podría ser, por ejemplo, también de que ha cambiado algún tipo de aspecto, por ejemplo, de infraestructura que tengamos, por ejemplo, en las calles, tengamos calles pavimentadas, antes eran de tierra, llegó el momento de asfaltar y obviamente el valor es muy diferente, ¿ya? Entonces, en ese caso no podemos actualizar si hay este cambio significativo en el valor. Tenemos que realizar una nueva valoración. Que el tiempo entre la fecha del informe técnico de avalúo y su más reciente actualización, es decir, un avalúo puede actualizarse varias veces en el tiempo, no debe ser mayor a un año. No debe ser nunca mayor a un año. Siempre antes de que termine el año, ustedes pueden solicitar al cliente hacer una actualización de esta propiedad. Eso es lo que yo hago generalmente, ¿verdad? Cuando trabajamos, por ejemplo, con algunos juzgados,
Generalmente estamos haciendo un seguimiento de estos informes de avalúo. Y si vemos, por ejemplo, ustedes saben bien que los abogados tienden a dilatar estos procesos judiciales, ¿verdad? Tienden a extender el tiempo. Y muchas veces pasa más de un año y de repente el juez quiere utilizar ese informe de avalúo. Pues es algo que es negativo. No se puede hacer además, porque nosotros hemos dado una vigencia de este informe técnico de avalúo, que es de un año. Por lo tanto, ustedes al hacer este seguimiento, ustedes pueden, obviamente, si esto no ha llegado a una conclusión, a un remate de la propiedad, pueden solicitar al juez hacer una actualización a fin de que este informe no pierda valor. Si no se cumplen estas tres condiciones anteriores, el informe solicitado debe ser considerado como un nuevo informe técnico de avalúo y debe realizarse nuevamente de acuerdo con las normas técnicas establecidas. ¿Cuál es el contenido mínimo de este informe de actualización? Deben hacer una referencia al informe técnico del avalúo original o tal vez su última actualización. Deben determinar cualquier cambio en las condiciones del mercado ocurrido entre la fecha original y la fecha de actualización. Deben determinar cualquier cambio físico, por ejemplo, legal o tecnológico del bien ocurrido después de la fecha del informe de avalúo original. Deben determinar el nuevo valor actualizado de esta propiedad. Deben adjuntar un certificado de imparcialidad y deben además anexar la presentación y análisis de datos considerados en la determinación del nuevo valor actualizado. Ahora, escúchenme bien. Si el inmueble ha sufrido cambios materiales, como les explicaba, legales, de características o de uso, tal vez resultado de modificación del plan de desarrollo urbano, no se debe actualizar este informe, este valor. Debemos realizar una nueva valoración. El evaluador debe rehusar actualizar una evaluación, además, si esta, por ejemplo, va a ser utilizada para un objeto o propósito distinto al de la evaluación original. Por eso es que nosotros vemos qué tipo de tasación estamos haciendo, ¿verdad? Si es, por ejemplo, para garantías bancarias, si es comercial, si es para compra y venta, si es para evaluación contable, en fin. Dependiendo de esto, no vamos a utilizar el mismo informe para otro objetivo que no sea el que nosotros habíamos utilizado inicialmente. Si la evaluación se realizó más de un año antes, es decir, pasó más de un año y un día, no se puede actualizar este informe, aun cuando surjan circunstancias a que se refiere el punto anterior. En tal caso, debemos llevar siempre una nueva valoración. El evaluador puede actualizar una evaluación o simplemente una parte de ella, cuando él obviamente haya realizado la evaluación original. Si la evaluación actual se realizara por dos o más evaluadores, aun cuando uno de ellos haya realizado la evaluación anterior, esta no puede actualizarse. En tal caso, la evaluación actual debe considerarse como un nuevo trabajo. La actualización de una evaluación siempre debe ir precedida por la inspección ocular del bien. Debemos siempre hacer una inspección del bien que estamos yendo a actualizar, salvo por razones que el evaluador debe ponderar y justificar y que además expondrá y explicará claramente en el informe bajo esos supuestos especiales. El evaluador debe decidir, en el caso de actualizar una valoración, volver a medir todo el inmueble o una parte de este. Al actualizar una evaluación, nunca pueden dejar de examinar la situación legal, el uso y la designación del inmueble conforme a las normas del plan de desarrollo urbano. El evaluador debe indicar en el informe de evaluación de actualización los hechos y datos de la evaluación previa que no hayan sido reexaminados, ¿sí? Si ustedes ven entonces de que hay algunos aspectos de que tal vez no han sido reexaminados o no los han tomado en cuenta y son necesarios, pues no hay ningún problema. Ustedes en este informe van a hacer notar justamente esto. La actualización de una evaluación implica el análisis de la totalidad de la información relacionada con el bien que se estudia. En este proceso se descarta por inaceptable el uso de factores, coeficientes o índices que no sean producto del análisis directo del evaluador.
Solamente ustedes saben qué tipo de factores han utilizado, cuáles han sido sus coeficientes de ajuste, cuál ha sido la percepción que han tenido, cuál ha sido la metodología que han empleado, pues solamente ustedes deben realizar esta actualización. Y nadie debe meterse en este aspecto, ¿verdad? Este es un aspecto meramente profesional. Bien, señores, esos son entonces los 3 casos en que ustedes puede darse que necesiten hacer la presentación de estos 3 tipos de informes de valoración. Hablábamos del informe técnico de avalúo, hablábamos de la revisión de un informe técnico que haya sido preparado por otra persona y finalmente del informe de actualización. Son los 3 posibles casos. Como les decía, siempre les he pedido a todos que tengan sus propios formatos, que tengan su propio sello, es decir, su propia característica, ¿ya? Háganlo. No es necesario que se copien formatos ni nada de eso. Solamente tienen ahí lo mínimo que deben colocar en cada uno de sus informes, cuáles son los datos que son necesarios y además deben determinar cuál es el valor final de la propiedad, ¿ya? Pero ya les decía, en algunas instituciones ya tienen un formato preestablecido. Un formato, estoy diciendo, no un valor, sino un formato. Entonces, simplemente en ese formato ustedes tendrán que llenar los datos respectivos. Bien. Esto es respecto entonces a lo que es el informe técnico de avalúo. Hace algunos días atrás me preguntaban sobre algunos requisitos que se debía de tener en cuenta cuando nosotros, por ejemplo, querramos trabajar como peritos evaluadores, es decir, como asistentes en casos judiciales. Para esto nosotros podemos registrarnos ante una entidad que se llama ODIN. ¿Ya? El ODIN es un registro único que se tiene de peritos evaluadores para poder asistir justamente a estos juzgados, obviamente en el tema de peritaje, ¿ya? Pero quiero que entiendan, por favor, de que cuando ustedes vayan a inscribirse a esto, al ODIN, tienen que tener cierta experiencia. No les aconsejo que lo hagan el día de mañana o el día que ustedes obtengan sus certificados. No lo hagan, por favor. Ganen experiencia. Trabajen con instituciones financieras. Trabajen con otro tipo de instituciones o de empresas, por ejemplo, inmobiliarias. ¿Sí? Hagan prácticas en este tipo de empresas. ¿Sí? Siempre utilizando la metodología. A fin de que ustedes ganen experiencia en este aspecto. Una vez de que ustedes tengan esta experiencia, obviamente ya estarán preparados para saltar al siguiente paso, que es los peritajes judiciales. Pero ahora hagamos una revisión justamente de lo que es este ODIN. Aquí tengo un resumen, les voy a mandar por si acaso el PDF de lo que es justamente esto del ODIN, cómo ustedes pueden hacer su registro ante esta entidad, a fin de que se los tome en cuenta, ¿sí? Para hacer estos peritajes judiciales. Bien, veamos algunas disposiciones generales que se tienen respecto al ODIN. El registro de peritos es un sistema, como dice, de apoyo judicial de carácter público y constituye una base de datos con la información específica y actualizada de especialistas seleccionados en distintas ramas de conocimiento científico, técnico y profesional para el apoyo de la actividad judicial. La Unidad de Gestión de Servicios Judiciales del Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia estará encargada entonces de proporcionar el apoyo directo a estos órganos jurisdiccionales. Es la unidad técnica responsable de la implementación y funcionamiento del registro de peritos, intérpretes, a través de las jefaturas departamentales. Ustedes deberán entonces inscribirse en su departamento respectivo. El presente reglamento tiene por finalidad reglamentar el registro organizado y actualizado de profesionales especialistas. Los administradores de justicia de todas las instancias jurisdiccionales deben designar a peritos, intérpretes o traductores de este registro proporcionado por la Unidad de Gestión de Servicios Judiciales. Y así se llama, por si acaso,
Unidad de Gestión de Servicios Judiciales. Ustedes van a encontrar en cada uno de sus departamentos, en cada uno de sus ciudades, esta unidad de gestión. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de alcance nacional, de aplicación y de cumplimiento obligatorio además por todas las instancias jurisdiccionales y administrativas del órgano judicial. Bueno, aquí nos dan una serie de principios y definiciones. Ya hemos hablado permanentemente y hace un momento sobre la independencia que deben tener los peritos evaluadores, ¿sí?, en la elaboración principalmente de sus dictámenes o de sus informes de avalúo. La legalidad, que viene a ser la función del perito, estará sometida a la Constitución Política del Estado, las leyes del Estado plurinacional y del presente reglamento. Respecto al tema de objetividad, los informes emitidos deben reflejar un trabajo claro, preciso y concreto, sobre todo imparcial. La serenidad se refiere justamente al tiempo en que ustedes deben presentar oportunamente sus informes de peritaje. Generalmente, cuando ustedes sean nombrados por un órgano jurisdiccional, por un juzgado, van a tener un tiempo límite para hacer la entrega de este informe de avalúo. Ahora bien, puede ser que en algún momento ustedes tengan necesidad de pedir la ampliación de este tiempo. No hay ningún problema. Si ustedes ven que ese fuese el caso, por la imposibilidad de poder obtener algunos datos, entonces simplemente mediante una carta deben ustedes solicitar al juez para la ampliación del término de este proceso. Ética. Obviamente nos referimos al comportamiento de los evaluadores. Además se tiene aquí lo que son las definiciones de lo que es perito, de lo que es peritaje y lo que es un dictamen. El registro, organización y administración, aquí se refiere a lo que es la organización que se tiene en cada uno de los departamentos. Las jefaturas departamentales de servicios jurisdiccionales son las encargadas de su administración. La centralización, que es una de las directrices sobre los registros de peritos, y estas estarán tomadas obviamente en la Unidad de Gestión de Servicios Jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Justicia. El contenido del registro. El registro de peritos estará clasificado por profesiones, actividades, oficios, artes, especialidades, algún tipo de experticia, entre otros. ¿Cuáles son los contenidos de este registro? Ustedes tendrán que colocar claramente nombres y apellidos, edad, profesión del tiempo del ejercicio, la especialidad que van a ejercer, la subespecialidad, si así fuese el caso, la experiencia, la hoja de vida documentada, la dirección de su residencia y domicilio laboral, el número de teléfono, celular y correo electrónico, y fotografías. Vamos a hablar de esto más adelante. Asimismo, se anotarán en el registro los méritos y tal vez algunas sanciones que puedan tener, que hayan sido impuestas, por ejemplo, y la cantidad de veces que fungieron como peritos, es decir, cuántas veces actuaron como peritos en procesos judiciales y administrativos. Los requisitos mínimos en la documentación. Ustedes deben presentar certificado de antecedentes penales, ¿sí? Esto generalmente lo van a sacar en la policía. Certificado de antecedentes disciplinarios otorgados por el colegio profesional respectivo. Ustedes solicitarán a su colegio profesional respectivo que les dé este certificado de antecedentes disciplinarios. La hoja de vida documentada. Aquí simplemente nombrarán los avalúos que han realizado, las instituciones que los han contratado o las personas, ¿sí? Deben además adjuntar el título de profesión nacional. Eso es necesario. Sí, necesario, por favor, y obviamente la matrícula profesional, ¿ya? Además, deben, si fuese el caso, colocar los títulos de posgrado, diplomado, maestría y doctorado. En Bolivia no es así, ¿ya? Solamente hay algunas universidades, creo que lo están haciendo todavía, que están haciendo estos cursos de evaluación. Pero, sin embargo, escúchenme bien, con este curso que ustedes han tomado, ustedes ya tienen justamente este requisito que es el número 6, la asistencia a cursos de actualización sobre la especialidad adquirida. Esto sería más que suficiente para que ustedes puedan presentar su solicitud ante el ODIN y pertenecer a este registro. Certificaciones que avalen la experiencia mínima de un año, esto es lo mínimo que se pide, tener un año de experiencia.
constancia del registro del colegio profesional respectivo, aquí hablamos de la matrícula. Cuando el conocimiento especial no derive de estudios universitarios, deben presentarse la certificación expedida por los institutos en que hubiesen intervenido en la formación. Sí, hablamos justamente de la boliviana de avalúos. Deben además adjuntar la fotocopia de cédula de identidad. 3 fotografías actualizadas, tamaño 4x4, en fondo rojo. La documentación debe ser acompañada de un llenado de un formulario que va a formar parte del CARDEX que lo manejarán en el ODI. Bueno, y luego hace sobre la recepción de la documentación, el proceso de revisión. Esto ya pertenece prácticamente a lo que es el ODI y ustedes obviamente ya lo pueden leer. También se les va a dar una notificación de que ustedes han sido aceptados y además se les va a dar una credencial. Esto lo van a recabar de las jefaturas departamentales de servicios judiciales. El periodo de funciones es generalmente de 3 años. ¿Ya? Ese es el tiempo en que su registro estará vigente. Ahora, ¿ustedes pueden ampliar esto? Sí, simplemente a solicitud. Pueden ampliar otra vez este periodo de función. También aquí se nombran algunos derechos que tienen los peritos evaluadores, por ejemplo, a ser llamados por los administradores de justicia de forma imparcial. Y esto obviamente ustedes pueden sustentarlo, ¿sí? Mediante justamente lo que es el ODIN, ¿verdad? Este registro que se tiene. Es decir, se debe hacer un sorteo en realidad sobre todas las personas que están en el registro para que todos puedan acceder a un trabajo de estos. Además, tienen derecho a ejercer como consultores técnicos cuando los litigantes lo soliciten. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. A recibir una remuneración por los servicios profesionales prestados. A solicitar al juez o al tribunal la ampliación del término para presentar su dictamen, que es lo que les decía. Ustedes pueden pedir de ampliar el tiempo para la presentación de su informe. A requerir su exclusión temporal del registro. Si en algún momento ustedes, por ejemplo, ven que no van a tener tiempo o están en otro trabajo, deben solicitar esta exclusión temporal. No se olviden que el ODIN, mientras no presenten ustedes esta exclusión temporal, siempre los va a tomar en cuenta y en cualquier momento puede llegarles uno de estos casos, ¿verdad? En el que ustedes están obligados, obviamente, a esta asistencia, salvo, obviamente, de que ustedes presenten algún tipo de recusación. A ejercer funciones con independencia y libertad. Y además nos dan las obligaciones. Las obligaciones son básicamente cumplir la labor de perito dentro de lo que es un tiempo limitado, con las disposiciones emitidas por fiscales, jueces y magistrados. Deben expedir dictámenes periciales expresos y categóricos, técnicamente bien sustentados, realizar aclaraciones cuando se les solicite o tal vez ampliaciones del dictamen pericial que ustedes hayan realizado, a simple solicitud, por si acaso. Deben presentar oportunamente los dictámenes periciales, deben asistir a las audiencias orales, si fuese el caso, comunicar sobre el cambio de su domicilio, cuando ustedes vayan a cambiar por el tema de notificaciones, y deben además guardar reserva sobre los casos que ustedes están trabajando. ¿Cuáles son las prohibiciones? Y aquí está bien claro, para que ustedes nunca tengan algún tipo de falla, ¿sí? Que los separe de este trabajo. Y son muy simples. La primera es desempeñar la función de consultor técnico en el proceso que ha sido designado como perito y viceversa. Realizar, es decir, no pueden, escúchenme bien, no pueden desempeñar la función de consultor técnico en el proceso en el que han sido designados. No pueden, luego de haber hecho un peritaje, eso se refiere, realizar como consultor técnico de alguna de las partes. No pueden hacer. Ya ustedes han sido peritos en este caso y punto. No pueden hacer un trabajo adicional para las partes. No pueden realizar cualquier otra tarea o requerimiento directo de las partes o las personas que intervengan en el proceso en el cual fungen como peritos. Por eso justamente tenemos ahí los puntos de pericia. Escúchenme bien, existen puntos de pericia sobre los que versa nuestro contrato.
no vayan más allá. Siempre váyanse a lo que se les está pidiendo que hagan en el avalúo. ¿Sí? No hagan por su criterio, porque ustedes creen que va a ser mejor, otro tipo de análisis, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar un caso. Hace algunos años atrás, había un perito evaluador, me acuerdo bien de él, que me habló en uno de los cursos y me dijo, mire, tengo un problema. He sido nombrado como perito de parte de la empresa Mi Teleférico que está en la ciudad de La Paz, para poder determinar el valor de una propiedad en el que se iba a fundar estas torres sobre las que van obviamente estas rieles, ¿verdad? Las líneas del teleférico. Bien, he ido a la propiedad, he hecho la valoración. Cuando estaba presentando el informe, vinieron otros peritos y me dijeron, bueno, del colegio, me dice, y me dijeron, mire, ¿no has tomado en cuenta, por ejemplo, algún otro tipo de problemas que se pueden suscitar? ¿Sí? Y él le dijo, ¿pero cuál? Pero, por ejemplo, el problema de vistas. Sí, tienes que tener en claro que se está además provocando un perjuicio a las personas sobre las que va a ir este teleférico. Sí, si estamos yendo por encima de una propiedad, entonces, claro, estas personas están teniendo un problema adicional. Es un perjuicio para estas personas, ¿verdad? Y esto no debe ser así. No deben tomar en cuenta este aspecto. Ustedes básense en el punto de pericia, que en este caso era simplemente determinar el valor de ese terreno. Si el propietario viese por conveniente, por ejemplo, pedir al juez que se haga una revisión o de pedir de que se tenga que determinar algunos otros tipos de aspectos o problemas, digamos, que se hayan presentado, y se necesita además hacer otro tipo de valoración, eso ya es otro tema. Entonces el juez o la persona que les ha contratado, entonces tendrá que contratar nuevamente o a ustedes o a otro perito, porque eso es un caso adicional. Ustedes váyanse al punto de pericia y nada más. Bien. No pueden pedir, y esto es obvio, no pueden pedir o recibir dinero, regalos u otro tipo de beneficios a cambio de favorecer alguna de las partes. Bien, luego habla sobre las faltas y sanciones y los honorarios. Bien, respecto a los honorarios hemos sido muy claros, ¿verdad? ¿Cuánto era lo que deberían ustedes cobrar en peritajes judiciales? A ver, ¿cuánto era lo que debíamos cobrar en peritajes judiciales? El 6 por mil. Eso está claramente especificado, está tabulado, está claramente escrito en lo que son sus propios reglamentos que tienen en el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, de Bolivia, ¿verdad? Está ahí claramente los aranceles que tienen, ¿ya? Pero, sin embargo, esto también voy a hacer claro, finalmente en el tema pericial se llega al 3 por mil, ya al 3 por mil. Ya es un buen honorario, por si acaso, ya es algo que se ha ganado, ¿sí? No bajen de este valor, no bajen del 3 por mil, ¿ok? No bajen de este 3 por mil. Posteriormente, yo me imagino que se luchará para que llegue al 6 por mil, como debería ser. Como ya les había explicado, 3 por mil paga el demandante y el otro 3 por mil el demandado, una vez de que ha sido subastada la propiedad, ¿ya? Pero, por el momento, estamos con el 3 por mil. Bien, esto, obviamente, como les decía, está de acuerdo al arancel que rige en su profesión técnica u oficio. Ahora bien, ¿cómo se hace la regulación de estos honorarios? El juez del proceso regula el honorario por el trabajo realizado y determinará la parte que debe asumir esta obligación de pago. Generalmente es del demandante, ¿verdad? Mediante un depósito judicial a la orden del perito, que será efectivo además en 5 días. Y eso es lo que les explicaba. Ustedes, una vez de que entreguen su informe de avalúo, su informe pericial de avalúo, simplemente en 5 días se les debe cancelar como más, ¿ya? En caso de que haya renuencia o retraso en el cumplimiento, la autoridad
impondrá multas compulsivas y además progresivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 184 del Código de Procedimiento Civil. Bien, luego habla del peritaje, la designación del perito, cuando ustedes acepten el peritaje de oficio o de parte fiscal o del juez o del tribunal. En este caso, el juez tiene la potestad de designar según el perfil requerido para la designación por la autoridad jurisdiccional. En este mismo proceso se aplica cuando se requieren equipos multidisciplinarios, por ejemplo, alguna vez va a requerirse un equipo de profesionales para algún tipo de valoración. También tienen ustedes la posibilidad de la excusa o recusación. Los peritos inscritos en el registro deben estar obligados o están obligados a excusarse cuando ocurre algún tipo de situación, como son las siguientes. Perdón, un segundo, por favor. Un segundito. Bien, mil disculpas. Esto ya era un aspecto muy personal. Bien, escúcheme bien. Hablábamos sobre la recusación. ¿En qué caso se puede dar una recusación? Por ejemplo, tener un vínculo laboral o profesional, ya sea de carácter permanente o temporal, con una de las partes que están interviniendo en este juicio. ¿Ya? Si ustedes tienen algún tipo de relación laboral o profesional, simplemente deben pedir su recusación, ¿ya? Deben excusarse de este caso. Haber desempeñado como consultor técnico en alguna de las partes anteriormente, ¿sí? Si ustedes han hecho un trabajo, por ejemplo, de peritaje de parte, entonces deben recusar ustedes actuar como peritos de oficio, por ejemplo. Asimismo, pueden ser recusados las partes cumpliendo las normas procesales vigentes de acuerdo a la materia que se trate. O sea, las partes también pueden pedir su recusación. Bien. Luego hablamos sobre la forma en que ustedes van a presentar su dictamen profesional o pericial, perdón. Aquí simplemente les dice lo que deben presentar, los datos mínimos. Y eso sería básicamente todo. Es muy simple, como ustedes habrán dado cuenta, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Y por favor, no le tengan miedo. Eso es básicamente. No le tengan miedo. Cuando ustedes están trabajando, simplemente tomando en cuenta todas las cosas que yo les he explicado, están basándose en estas normativas que se les está dando, además, para que puedan fungir como peritos evaluadores periciales. Entonces no hay ningún problema. No tienen por qué tener ningún miedo. Ya, háganlo de forma objetiva los trabajos. Van a darse cuenta que es sencillo realmente, ¿sí? Pero principalmente sean independientes en su trabajo. Van a tener ustedes muchas tentativas para poder hacer cualquier tipo de barbaridad, ¿sí? No les va a faltar. Entonces aquí siempre tienen que tener, por favor, mucho criterio. Mucho criterio. No acepten nunca este tipo de dádivas, de sobornos, en fin, no lo hagan, por favor, ¿ya? No lo hagan, no metan la pata. No se olviden que esto no solamente implicaría ya un tipo de proceso civil que se les puede iniciar, o tal vez disciplinario, profesional, sino muchas veces penal, ¿ya? Entonces siempre vayan por las normas que les he estado explicando. Bien, también me han pedido el otro día de que veamos el aspecto sobre los peritos tasadores. ¿Cómo deben inscribirse ante la ASFI? Muchos de ustedes a lo mejor pensaban de que ustedes debían inscribirse ante la ASFI, ¿verdad? Algunos ya me habían dicho eso. ¿Cómo nos inscribimos ante la ASFI para hacer
tasaciones bancarias. ¿Cómo debemos hacer esto? Bien, señores, esto es muy claro y también está normado ya por la ASFI, ¿sí? Les voy a mandar también este PDF donde ustedes tienen claramente cómo se van a ustedes a hacer el registro. Ustedes no lo hacen para empezar. Escúchenme bien. Ustedes no hacen su registro ante la ASFI. La institución que los va a contratar debe hacer el registro respectivo de ustedes. Ahora, ustedes pueden trabajar para varios bancos, sí, no hay ningún problema. Pueden trabajar para varias instituciones financieras. Pueden hacerlo y tendrán su respectivo registro para cada una de estas instituciones, ¿ya? Pero esto ya depende básicamente de estas instituciones, hacer su respectivo registro. De que existen nuevamente normativas, existen características, existen prohibiciones, sí, existen. Básicamente son las que ya hemos visto también con el tema de peritajes judiciales, ¿verdad? Pero les voy a enviar esta parte que es muy importante que ustedes la vean. Si es que quieren trabajar, yo les aconsejo que lo hagan con los bancos. Háganlo. Una vez que terminen este curso, y quiero esto, que lo tomen y lo hagan, por favor, trabajen con avalúos comerciales primero. Avalúos de compra y venta. ¿Sí? Hagan ese tipo de trabajos, avalúos comerciales. Posteriormente, ya habiendo ganado cierta experiencia, entonces simplemente tienen que solicitar a estas instituciones financieras, a los diferentes tipos de bancos, trabajar dentro de su staff de peritos valuadores. Para esto tendrán que enviar una carta a la gerencia pidiendo una entrevista a fin de que ustedes puedan ser considerados para trabajar en estas instituciones como tasadores bancarios, ¿ya? Como peritos tasadores se les llama. Entonces, háganlo de la forma en que les estoy indicando. Siempre paso a paso. Siempre paso a paso. Aquí hay simplemente algunos aspectos generales. Se habla sobre el registro de peritos tasadores, sus responsabilidades, y además se da un registro de peritos inhabilitados. Sí, si hubiese algún problema, si existen algunos informes mal elaborados, si hay observaciones, si hay algún tipo de problema, se los va a separar. Y la ASFI tiene la obligación de inhabilitarlos. Puede ser esto temporal o puede ser de forma definitiva, ¿ya? Lean, por favor, este PDF. Es muy fácil de leerlo. Aquí se habla sobre el objeto, que en este caso es justamente los reglamentos que se tiene para el peritaje de tasadores, para los peritos tasadores. Se habla sobre la definición de algunos elementos o algunas acepciones que debemos hacer, alguna terminología que deben emplearse ya cuando hacen valuaciones bancarias. Por ejemplo, hablan del avalúo, fíjense bien, y esto ya lo hemos visto, ¿verdad? El avalúo es el resultado del proceso de estimar el valor de un bien determinado, determinando la medida de su poder de cambio en unidades monetarias a la fecha para fines específicos, ¿sí? Determinando esto, la medida de su poder de cambio en unidades monetarias en la fecha para fines específicos. ¿Ok? Entonces, eso es el avalúo. Determinar el valor comercial de esta propiedad. Los peritos tasadores, en este caso, son profesionales técnicos o personas jurídicas con especialidad aprobada, experiencia en la labor de tasación, que realizan el avalúo y certifican el precio o valor del bien. Luego tenemos el término tasación o evaluación, es el procedimiento mediante el cual el perito tasador realiza la inspección ocular del bien, estudia y analiza y dictamina sus cualidades, características a una determinada fecha para establecer el valor de esta propiedad. También habla ya sobre los valores. Valor comercial, y esto ya lo hemos visto, ¿verdad? El valor comercial es el valor del bien determinado en función de la oferta y demanda de acuerdo a la situación del sector de mercado que corresponde a este bien, ¿sí? Es el valor comercial. El valor de reposición. Esto siempre lo van a nombrar. El valor de reposición es el costo de construir. ¿Se acuerdan del valor de reposición, verdad? Ya lo hemos visto esto en 2 o 3 clases. El valor de reposición es el costo de construcción o de fabricar o adquirir un bien similar al bien que se está yendo a determinar. Este debe estar afectado por la depreciación y el estado de conservación a la fecha de valoración. Valor neto de realización, hemos visto que era el valor de realización,
dependiendo además de qué tipo de tasaciones hacíamos. Si era para garantías bancarias, teníamos que tener un coeficiente de realización. Este coeficiente de realización era simplemente del 85%, ¿se acuerdan, verdad? Era el 85%. Dice aquí, este valor de realización es el precio estimado del bien en la situación en que se encuentra al momento de la evaluación, menos los costos necesarios para llevar a cabo su venta. Estamos hablando de un término de menor valor, ¿sí? Para el término justamente de venta rápida, como se conoce. Y además entendiendo de los gastos que se pueda además tener en cuenta en el proceso ya de su finiquito o de su liquidación. Bien. Bien, luego habla sobre el registro, cómo se va a hacer el registro ante las entidades financieras. Se hace una información y documentación mínima sobre los peritos tasadores, que esta información la debe tener la ASFI y obviamente cada una de las instituciones en las que van ustedes a trabajar. Algunas restricciones que puedan darse, por ejemplo, para su contratación, es cuando están ustedes inhabilitados, como les había explicado. Ahora bien, no solamente es cuando están inhabilitados, por ejemplo, por algún caso que ustedes hayan tenido, ¿verdad? En el que se les ha observado de forma seria el valor que han determinado. También se puede tener restricción en la consideración, en la contratación de ustedes, por ejemplo, si por ejemplo tuviesen algún tipo de crédito en ejecución o de castigo en el sistema financiero. Es decir, si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar en el sistema bancario, no pueden tener deudas con bancos, por ejemplo, en el que ya tenemos ejecución, ya están en estado de ejecución sus créditos. Ya, es decir, ustedes no han pagado, ya están en problemas de ejecución y todo lo demás. No pueden ustedes registrarse dentro del sistema bancario. Además, no podrán hacerlo si existe conflicto de intereses que afectan su independencia y objetividad. ¿Sí? También se menciona a la emisión del íntimo informe de evaluación del bien sujeto a la tasación en caso de no ser viable la rotación del perito tasador, es decir, si la entidad no está haciendo la rotación respectiva y está contratando al mismo perito, la entidad en este caso debe ser la que debe emitir un informe de por qué se está contratando a la misma persona. Bueno, también aquí se habla sobre la independencia de ustedes cuando trabajen con esto. Lo van a leer, por favor, todo esto que les estoy mandando en el PDF. ¿Sí? Aquí se explica sobre la independencia de criterio o conflictos de intereses que pudiese existir. Cuando existe vínculo económico, en el caso de que el perito tasador sea socio, asociado o accionista de la entidad que se está yendo a valorar. Si existe algún tipo la entidad supervisada del banco, ¿no? Si existe algún tipo de vinculación de gestión en caso de que el perito tasador participe bajo cualquier denominación en el directorio del banco o la planta ejecutiva de esta entidad. Si existe algún tipo de relación o parentesco con los directores, consejeros de administración o de vigilancia o gerentes, o con el solicitante del crédito o propietario del bien, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad, según el cómputo civil. Esto es el registro civil que se tiene. Bien, aquí se tiene entonces en el informe de tasación bancaria los datos mínimos que se van a colocar, la fecha de tasación, el valor comercial, el valor neto de realización. No se olviden, el punto C, anoten por favor, el valor neto de realización se refiere al tomando en cuenta el coeficiente de realización, ¿verdad? El coeficiente de realización. Será multiplicar 0,85 por el valor comercial. En otras palabras se está diciendo eso. El valor de reposición, que hemos visto que era el valor de la construcción. El valor de la construcción. El valor impositivo de la gestión anterior. Bien, este también es un aspecto que se debe colocar. Ya, el aspecto impositivo. ¿Cuánto es lo que se ha pagado del bien en impuestos, verdad? Esto referente a la municipalidad. La vida útil restante del bien, ¿cuánto todavía le resta de vida útil, teniendo en cuenta la fecha de valoración que nosotros estamos presentando y teniendo en cuenta la vida útil total del bien?
el derecho propietario del bien a valorarse adjuntando la copia de folio de derechos reales emitido por el registro de derechos reales, en el cual se encuentra inserto el número además de matrícula de la propiedad. No se olviden, esta propiedad está matriculada, ¿verdad? Además puede ser de que esta misma propiedad tenga algún tipo de inscripción que, por ejemplo, gravámenes, es decir, deudas que se tenga sobre esta propiedad. La ubicación documentada del bien tienen que ser claramente específicos sobre el bien que están yendo a tasar o a valorar. La descripción del bien o inmueble, incluyendo especificaciones técnicas, fotografías, que también les he pedido que lo hagan, el grado de mantenimiento o de conservación, el estado de conservación de la propiedad. Bien, eso es básicamente entonces lo que es el registro para la ASFI. Ustedes no van a hacer el registro. La entidad que los contrate o que los tome en cuenta dentro de su staff de peritos valuadores o tasadores, perdón, ellos son los que hacen su registro ante la ASFI. ¿Ya? Ellos van a ser los que van a hacer su registro. ¿Sí? Ahora bien, por si acaso, pueden ustedes registrarse como personas naturales, ¿sí? O simplemente como representación, ¿verdad? Es decir, como una empresa. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Sí, pero siempre tienen que tomar en cuenta de que la responsabilidad está en las personas, en las personas. Bien, aquí habla justamente de las responsabilidades que se tiene. Bueno, esto ya lo hemos hablado, no hay nada que sea. Como les decía, pueden ser peritos tasadores, pueden ser estas personas jurídicas, pueden ser naturales, en el que siempre vamos a alcanzar la responsabilidad a la persona, ¿verdad? O a las personas que están realizando la valoración. Es decir, la firma de la persona que está realizando este informe de avalúo. Me preguntan en el grupo B si se puede inscribir a Odin como una empresa evaluadora. No, no se puede, estimado Carlos. En el Odin no se puede. Simplemente es personas naturales, ¿ya? Como técnicos en este caso. No se puede, no se puede. Ahora, bien, existen algunos casos, Carlos, y esto es cierto. Muchas veces van a haber algunos casos, por ejemplo, en que se requiera, por ejemplo, de un grupo técnico de profesionales, multidisciplinario además, ¿sí? Entonces puede ser que en ese caso sí, habrá una invitación directa, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser del juez, puede ser de la fiscalía, en fin, puede darse, desde luego, ¿ya? Pero lo más, factible es de que nombren a cada uno de estos peritos valuadores según su profesión, ¿ok? No sé si está claro esto, Carlos. Muy bien. Bien, señores, esto es entonces respecto a estos dos registros. Trabajen, hagan ya desde ahora sus trabajos de evaluación, terminen este curso y quiero verlos a todos ya empezando a trabajar en el tema de valoración, ¿sí? En el trabajo de valoración. Empiecen a trabajar. Si usted va a fundar una empresa, usted es economista, es administrador de empresas, es contador, no hay ningún problema. Puede trabajar como una empresa, ya no hay ningún problema. Salvo para el tema de, como les decía, el tema judicial. Ahí se pide personas, obviamente porque se trabaja con personas, ¿ya? Estos asistentes que se llaman, ¿ok? Pero trabajen, por favor, desde ya, terminando el curso. Hay empresas inmobiliarias que son muy buenas, son grandes, que tienen representación en todo el país. Pueden empezar a trabajar con estas empresas. Estas empresas manejan justamente todos estos criterios técnicos que se les ha dado. En realidad hay un representante de una de estas empresas grandes, es Century, creo, que está en el curso actualmente. Él me comentaba el otro día que
no el otro día, esta mañana creo que era, él me decía que era necesario tener una cierta, y quería llegar a un acuerdo con nuestra empresa para que se pueda trabajar con personas que así gusten en esta empresa. Es una empresa grande, es una empresa grande, ¿ya? Y no solamente es esta empresa, como les decía el otro día, generalmente me llaman de toda Bolivia para hacer diferentes tipos de valoraciones, tasaciones, ¿ya? Pero lo que yo hago, lo que he hecho siempre, es hacer un registro en una bolsa de trabajo, así lo llamo, bolsa de trabajo. En esta bolsa de trabajo están todos ustedes, los que aprueban este curso, ¿sí? Para diferentes ciudades, para diferentes departamentos. Me llegan estos trabajos y yo simplemente mando estos trabajos a criterio de las personas que quieran hacerlo y que obviamente puedan contactarse con la persona interesada, ¿ya? Puedan hacerlo. Y además, como en algunos casos, como por ejemplo el de esta mañana, como les decía, que tiene una empresa grande realmente de empresa inmobiliaria, una de las más grandes de Bolivia. Entonces, en este caso, por ejemplo, me pide las personas que tengan la mejor nota en los cursos, en fin, y eso se nota, las personas que han trabajado realmente en este curso, ¿ya? Eso es lo único que yo siempre les he pedido, además, que pongan esfuerzo en esta parte, ¿ok? Entonces, no se preocupen, va a haber trabajo, pero necesito de que empiecen ya a ganar experiencia. Es lo mismo para las compañías de seguros, ¿no? Justamente, básicamente es lo que pide el ASFI. Bien, señores, eso es entonces todo lo que se refiere al tema de valoración. Les he explicado los métodos, les he explicado las técnicas, les he explicado las normas, les he dado ejemplos, les he dado ejercicios. Vamos a ver todavía el día de hoy algunos ejercicios más. En realidad tienen una práctica que es una práctica muy linda, que ustedes la van a preparar, que es su práctica final. Esto es para el último día, ¿ya? Esto es para el último día de clases. Les voy a hablar también al respecto de este último día de clases. Es una práctica muy linda, ¿ya? Y en el que van a tener ustedes la opción de ganar puntaje adicional, porque esta práctica vale 5 puntos sobre la nota final. Sí, es una práctica, como les digo, muy bonita, fácil de hacer, en la que ustedes realmente van a demostrarme su capacidad que tienen, ¿ok? La vamos a ver esa práctica al final de la noche. Bien, hablemos un rato sobre el tema de la finalización de las clases. Las clases deberían terminar este día viernes. Este día viernes debía ser la clase final, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí, así es. Este viernes tendría que haber sido la clase final. Bien, les voy a comentar algo que para mí es algo realmente que me ha llegado muy, me ha traumatizado esta mañana. Es un caso personal, pero yo se los cuento porque va en relación también al tema del curso. Esta mañana, bueno, en realidad hace unos 3 meses atrás, yo venía presentando un dolor en la parte del hombro, el hombro izquierdo. Empezó con un dolor simple, me molestaba al principio, fue agravándose día a día. Y ya el último mes era insoportable, especialmente en las noches, no podía dormir. Fui a un primer médico, el que me dijo que tenía un problema en el manguito rotador, así se llama. El manguito rotador es un grupo que se tiene de músculos que están sujetando justamente el brazo, ¿verdad? Con el hombro. Los músculos y todos esos, no sé su nombre, pero el problema es de que estaba localizado en ese punto mi problema. Y como ustedes entenderán, para mí es muy difícil muchas veces poder mantener este dolor, ¿no?
Bueno, resulta que esta mañana voy a un especialista, uno que he tenido que tener prácticamente 2 semanas de paciencia para que me atienda, así de especialista es este señor. Y resulta, me dice que el manguito, uno de los músculos se ha separado del hueso. Es decir, que uno de los tendones está roto. Y se necesita de una operación o una cirugía de emergencia. No la voy a hacer este viernes, no se preocupen, no la voy a hacer este viernes, pero tengo que hacerme previos análisis, y uno de esos análisis es una resonancia magnética. La resonancia magnética me la van a hacer el día viernes a las 6 de la tarde, lo que me imposibilitaría realmente terminar el curso ese día. Quiero que ustedes, por favor, me entiendan la situación por la que estoy atravesando. Espero que sí lo hagan, me entiendan. La clase la vamos a terminar el día lunes. El día lunes es nuestra última clase, solamente vamos a ver el tema del programa, ¿ya? Pero es necesario que me haga este tipo de análisis. Espero realmente que me hayan entendido lo que les he explicado, pero es necesario que lo haga. No sabía que había llegado a tal extremo que tenía esta ruptura de este manguito rotador. ¿Ya? Así que mil disculpas nuevamente. Vamos a terminar la clase el día lunes. Porque muy rara vez, y en este curso justo tenía el problema primero del molar que me han tenido que sacar, y ahora del brazo, del manguito rotador. Bien, es algo muy casual, nunca me ha pasado en ningún curso, pero bueno, espero que me entiendan, por favor. Bien, voy a pedirles que nos demos entonces un breve receso. Vamos a entrar a la última parte. Vamos a ver ahora la parte de la bioconstrucción. Aquí ya simplemente vamos a ajustar, vamos a afinar el valor que hemos determinado de la construcción, ¿sí? Porque tenemos que tomar también algunos elementos que se pueden encontrar cerca de la vivienda que estamos yendo a valorar, o en la misma vivienda. Aspectos que son básicamente debidos a la geobiología, ¿sí? La geobiología, la interacción que tiene la tierra con las personas. Puede ser debido, por ejemplo, a un factor solar, adecuación de la arquitectura a la energía pasiva que es el sol, es decir, el mejor aprovechamiento que se tenga, lo cual implicaría, por ejemplo, un incremento de esa propiedad. Y finalmente vamos a ver el tema de los materiales de construcción. Hay materiales de construcción que son muy tóxicos, otros son radioactivos, que provocan serias enfermedades en las personas, ¿ya? Esto ya vendría a ser, como les digo, una parte en la que vamos a afinar el valor de la construcción, ¿sí? Es algo muy bonito, les va a servir desde luego para que todos tengan un criterio básico, ¿ya? Y puedan determinar un mejor valor de la propiedad que están yendo a valorar. Bien, entonces nos damos, por favor, unos 15 minutitos de receso. Son las 8:22. Sí, es el receso más temprano que hemos tenido. Son las 8:22. Es que lo que viene a continuación es un poquito largo. 8:22. Estaríamos reiniciando la clase entonces a las 8:37, ¿verdad? 8:37. Pongámoslo a las 9:20. ¿Ya? 9:20, por favor. Bien. Entonces nos damos unos minutitos. Muchísimas gracias.